nuevamente con ustedes en este canal de Sociología del Cáncer. Estamos presento este tema de la cibernética social aplicada, aunque es un tema que lo habíamos señalado en el video anterior, pero voy a tocar unos tópicos un poquito más profundos acerca de lo que la cibernética social pretenda o ubica como estudiar la realidad de América Latina. Los teorizadores de este componente metodológico de cibernética social, como por ejemplo el brasilero Waldemar de Gregory, tiene unos conceptos muy claros tomados de la teoría del sistema para la aplicación del estudio de la realidad social latinoamericana. Uno de los objetivos del canal es que nosotros reafirmemos la identidad cultural nuestra. Es un patrimonio de los latinos, del latino, en el sentido de que como un componente social que nosotros lo presentamos donde vamos, donde quiera que vayamos. Hay unas etiquetas. Decir, por ejemplo, que somos latinoamericanos, sí, eso ha hecho mucha carrera en el transcurso del tiempo, latinoamericano, pero si nosotros nos analizamos el contexto de la frase, nos damos cuenta de que es un error, porque primero es América, o sea, el patrimonio cultural, el acervo con lo cual América es, partiendo de la América nativa. Si nosotros decimos latinoamericano, estamos excluyendo el acervo cultural propio, autóctono. De esta forma, al decir que somos americanos, ¿es posible? Somos americanos. ¿Por qué? Porque el componente étnico básicamente es de aquí, ancestral, nativo. Más adelante, cuando llegaron las personas que llegaron aquí, los invasores, por decirlo así, más después trajeron los africanos y han venido flujos migratorios, pero hay un acervo por el cual comenzó nuestra cultura. Entonces parece ser que nosotros tenemos la tendencia de ignorar el patrimonio de América, que es América autóctona y rica en tradición. La cibernética social parte de que nosotros, la realidad se explica partiendo de nosotros, del individuo, como una unidad. Aquí dice, por ejemplo, que el cerebro explica, el cerebro ha hecho un recorrido en la historia, nuestro cerebro, y el cerebro ¿dónde está? Está en el ser humano. Si nosotros no conocemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos explicar nosotros nuestra realidad a través de nuestra fisiología, que es nuestro cerebro? El cerebro, si uno piensa, uno reconoce la realidad a través del cerebro. Y poco lo conocemos. Tomo como base las maravillas del cuerpo humano que le encontramos en los videos de Discovery Channel, las maravillas del cuerpo humano. Ahí encontramos que nosotros somos algo extraordinario. Pero las situaciones sociales parece ser que nos inhibe a explicar, a reconocernos como personas. Entonces la cibernética social nos induce a que nosotros entendamos qué es lo que está pasando con nuestro desarrollo sociocultural. Cómo podemos explicar la realidad de lo que nos pasa, pero partiendo de nosotros. No a la inversa, partiendo de un grupo social, pero es la persona, primero somos uno. Entonces la cibernética nos induce al conocimiento del cerebro como una herramienta fundamental para nosotros poder explicar lo que está pasando, la observación. Una persona observa y ¿qué utiliza? En la observación, la vista, su pensamiento explica. Si nosotros partimos de esto, podemos nosotros determinar
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tengo un problema? ¿Cómo lo puedo resolver? La cibernética social aplicada tiene unos componentes y tiene 4 componentes operacionales. Entre esos es el espacio, ese espacio geográfico donde nosotros nos desarrollamos como cultura. Hay otros componentes que más adelante veremos que tienen que ver con el desarrollo del individuo en el entorno social. Es importante, muy importante saber dónde nacemos, quiénes somos, quién es el latino, quién es el americano. Yo me explico, soy americano. Latino, bueno sí, porque los europeos trajeron sus idiomas, el portugués, el español, pero aquí había inclusive hay más de 500 lenguas. Y al decir latino estamos excluyendo, y eso es un error. ¿Por qué? Porque nos estamos desconociendo nosotros mismos como una unidad sociocultural, autónoma. Entonces el canal busca la forma, la manera, a través de despertar ese subconsciente colectivo que nos hace ser diferente a otras personas. Estamos insertos en una globalidad. Los componentes sociales de la cibernética abarca 14 subsistemas que ninguna persona puede vivir fuera de esos 14 subsistemas. Por ejemplo, toda persona tiene una familia. Y si no, nosotros ignoramos la familia, estamos prácticamente nos estamos desubicando en el contexto social donde nacemos. La cibernética plantea de que podemos observar la realidad siendo un sujeto activo en esa realidad. Somos autores de unos hechos sociales, nosotros. Por ejemplo, los métodos para explicar la realidad latinoamericana considero que están bastante equivocados en el sentido que son teorías que han traído de otros países para explicar lo que pasa con nosotros. El nativo americano, en su componente sociocultural, una cosmogonía tan importante, ellos entendían la realidad social de una manera asombrosa, como una forma holística. Todo está conectado con todo. La cibernética tiene en cuenta este modelo, este paradigma ancestral, que la realidad social, su realidad, la aplicaban de acuerdo a la conexión con el todo. No podemos nosotros explicar una realidad descontextualizada del entorno, de lo que somos todos. Todos estamos conectados. Entonces el ser humano está conectado con la naturaleza. No podemos excluir la naturaleza del entorno como persona. De ahí que, por ejemplo, vemos con bastante admiración de que cuando llegaron los europeos y llegaron con su religión, con su sistema de religioso, y no encontraban cómo explicar el pensamiento de los nativos, y los satanizaron de tal forma de que consideraban que las creencias que los nativos tenían no eran racionales. Y viéndolo bien, son más racionales la cosmogonía nativa que la cosmogonía que los europeos traían. Porque es bien cierto que las culturas desarrolladas americanas habían estado en unos procesos de desintegración, pero la manera como entendían ellos el mundo es bastante loable. Miren los mayas, que eran capaces de anticipar, de prever un eclipse con 5000 años en el pasado y en el futuro, con su famoso calendario maya, un acervo cultural extraordinario. Nosotros partimos de esa base, y la cibernética nos vuelve otra vez, nos insinúa que debemos volver nosotros a esa concepción de la explicación de la realidad humana nuestra, partiendo de cómo somos nosotros, lo que heredamos. Por eso es muy fácil de decir, por ejemplo, que he escuchado muchas veces que
el latino, porque ya sí es un americano latino, es impredecible. ¿Por qué? Porque en un momento cambia de opinión y eso, muchos dicen, no, es que eso es inmadurez, que esto no está bien de que una persona cambie de opinión, pero es que el problema del cambio de opinión se debe a que la gente piensa. Los nativos tenían una concepción de la naturaleza diferente al europeo y nosotros heredamos eso, en ese sentido, que pensamos y lo que si no nos gusta algo, pues cambiamos de opinión. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, dos amigos americanos se encuentran y uno le dice al otro, hombre, vas a la fiesta de fulano. El que está escuchando dice, no, yo no voy a esa fiesta. ¿Para qué? No, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces el que invita va a la fiesta y lo primero que encuentra es al amigo que dijo que no iba. Ahí le preguntas, ¿y por qué estás aquí? No, cambié de opinión. Por eso los políticos no tienen nada asegurado con las encuestas. Porque las encuestas están diseñadas con unos patrones de comportamiento que no son nuestros. Vienen, por ejemplo, métodos aplicados en países de europeos o de aquí de América del Norte, y esos parámetros vienen fijos en unos formularios y llegan y le hacen la consulta a nuestra gente, y bueno, la gente le dice sí, sí, me parece un buen candidato, pero eso no indica nada. He visto candidatos que están ganando las elecciones en las encuestas y resulta que al día siguiente todo cambió. ¿Por qué? Por ese cambio de opinión. Y eso, en vez de ser una debilidad, es una fortaleza de los nativos, de nosotros americanos, latinos. Eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque somos capaces de trabajar sobre la marcha. Y eso es una creatividad. El talento creativo de toda América Latina es impresionante. Somos capaces de trabajar sobre la marcha. Podemos cambiar de rumbo una realidad así. Tenemos ese talento. Pues en esta tarde vemos, por ejemplo, que los grandes teorizadores de la cibernética, por ejemplo, Norman Wiener y, en fin, muchos otros, nos dan las pautas para que nosotros podamos entender la realidad nuestra, tomando como base el entorno social, pero primero partiendo del sujeto humano, que nos estudiemos nosotros mismos cómo podemos explicar la realidad. Entonces yo los invito a que este proyecto salga adelante en vista de que nos resaltemos nosotros nuestra propia identidad. Esta ha sido una forma un poco más, una explicación un poquito más profunda acerca de lo que es la cibernética social aplicada como parte fundamental para estudiar y fortalecer la identidad latinoamericana. Como decía Augusto Conte, savoir pour prévoir, saber para prever. Si nosotros nos conocemos, podemos prever nuestro futuro y podemos hacer las buenas elecciones de lo que nosotros queremos ser. Los invito a la suscripción al canal y que den un like si les gusta el tema.